Creo que es la primera vez que me toca dar una conferencia un sábado a la hora de la siesta. Es un desafío bastante grande. Si veo alguna cabeceada por ahí no me voy a ofender, porque me parece comprensible. Bueno, como se dijo en la presentación, vamos a hacer primero un breve pantallazo de la economía global. Está muy movida, como ustedes sabrán. Después una breve referencia a lo que está pasando en los países emergentes, porque lo que ocurre en los países emergentes es decisivo para la Argentina. Es lo principal, digamos, desde el punto de vista del futuro económico de la Argentina. Después vamos a ver cuáles van a ser los números del 2011 de nuestra economía y cerramos con cuáles podrían ser las conclusiones y ya ahí sacando una gran bola de cristal que se podría avisorar para después del 2011. Esto, tratándose de un año electoral, es especialmente difícil. Haremos todo lo que podamos. Bueno, hemos estado desde el 2007, 2008, sobre todo rodeados de fantasmas, ¿no es cierto?, en la economía global. El primero es el fantasmita que está con la Cruz Roja a la izquierda de ustedes de la crisis del 30, o sea que esto hubiera sido una crisis como la del 30, afortunadamente no lo fue. Así lo vimos nosotros desde un principio. El otro fantasmita chico es el temor de que pasara como Japón de los años 90. Japón es una economía, ¿se acuerdan? Bueno, algunos no porque no vivían. Japón era hace 30 años la economía que Estados Unidos temía, que todo el mundo preguntaba cómo va a hacer Estados Unidos para parar a Japón, y de golpe entró como en un cono de sombra, ¿no es cierto? Aparte de las tragedias que tuvo ahora. El tercer fantasma, que no tiene Cruz Roja y por eso es un poco más probable, es el temor de que pase algo como pasó en el año 73 con la crisis del petróleo, la suba de los commodities y en el mundo inflación y estancamiento de la economía. Ese fantasma lo tengo entre paréntesis porque no está todavía operando, pero en el 2008 algo de eso ocurrió cuando el petróleo llegó a $140. Encima ahora tenemos el problema de que el petróleo, ante la crisis de la energía nuclear, por el tema de Japón, se va a volver a reactivar como fuente de energía hasta tanto se encuentre otro. O sea que ese fantasma es el que está más activo, los otros dos yo los descarto. Acá tenemos una panorámica de lo que fue Wall Street en la década del 30. El primer tramo de la curva, del año 26 al 29, Wall Street sube 100%. Magnífico, todo iba bien. Vino la crisis y cayó un 80%. El que tuvo paciencia y se quedó después ganó 320% hasta el año 37. Multiplicó su capital por 4.2. Pero en lo que me quiero concentrar, que está el círculo rojo, es en esa caída posterior, ¿no? Esta curva, si uno la estiliza un poco, es como una especie de W, que es el temor que había de que la economía mundial, después de esta reactivación, vuelva a caer. O sea, ese es el temor que está en este momento en el mundo. Ahora consultamos por primera vez a la divina de turno. La economía es más o menos como la meteorología. Vieron que la meteorología, a pesar de que tiene sobre nosotros la ventaja del satélite, que antes no estaba, ahora la ven y aún con el satélite por ahí la erran, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no tenemos satélites y la economía es por lo menos tan compleja como la meteorología. Por eso al Fondo Monetario Internacional le pasa lo que decía Churchill, el primer ministro británico: cada vez que me reúno con economistas termino muy confundido, porque si hay 4 economistas, salgo con 4 opiniones diferentes de la reunión. Y si uno de los economistas es Keynes, salgo con 5 opiniones diferentes, porque Keynes cambia de opinión durante la reunión. Bueno, el Fondo Monetario es muy difícil en las crisis predecir, fue cambiando todo el tiempo sus pronósticos y nadie sabe a ciencia cierta. En el ángulo inferior derecho ustedes ven el pronóstico para este año, para el 2011, donde el fondo dice que la economía mundial va a crecer 4,4, los emergentes 6,5, Latinoamérica el 4,7. Yo creo que en el próximo informe lo va a bajar un poco el crecimiento mundial porque la economía norteamericana está relativamente débil. ¿Cómo vemos entonces el panorama de la economía mundial? Tenemos problemas en el año 2011, problemas nuevos. Por un lado, no hay coordinación a nivel global, cada uno tira para su lado, Estados Unidos tira para su lado, China para el suyo, Europa para el suyo, no hay coordinación, como la hubo en 2009 para salir de la crisis. La recuperación es muy desigual, hay países que están saliendo bien y otros que no están saliendo, y eso es inestable. Europa
bueno, salen los diarios todo el día, aparte los indignados, ¿no es cierto? Europa casi como que se ha argentinizado un poquito, ¿no? Ahora podemos ver que no estábamos tan solos en el mundo, ¿no es cierto? Tremendo problema de tener que arreglar la deuda pública y las finanzas públicas creciendo muy poco. Es muy difícil, es muy parecido a lo que la Argentina experimentó en el 99, 2000, 2001, muy parecido, ¿no? Estados Unidos, donde el mercado de trabajo parece que se recupera, pero no se recupera del todo, y el mercado inmobiliario sigue muy chato. Hay muchos que dicen, yo no soy experto, así que no voy a arriesgar una opinión, que es muy buen momento para comprar propiedades en Miami, vaya a saber uno, ¿no? Y hay dudas sobre la solvencia de algunos bancos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que mirar? El dato principal que hay que mirar para ver qué va a pasar en todo el mundo es cuántos empleos crea la economía norteamericana. El dato de abril fue buenísimo, el empleo privado en Estados Unidos aumentó en 208.000 personas, perdón, 68.000 personas, y ayer salió el dato de empleo del mes de mayo, que fue muy pobre, 83.000. O sea que los mercados se pusieron pesimistas porque ven que la economía norteamericana no termina de levantar. Fue muy malo el dato de ayer del empleo en los Estados Unidos. Y muy en contraste con el de abril, o sea, esta idea de la volatilidad, ¿no? Después hay que seguir cómo funciona el plan de salvataje europeo. Esto tiene algunas curiosidades. Ustedes saben que China, que ha acumulado en su Banco Central 3 millones de dólares de reservas, es una cifra casi imposible de imaginar. Bueno, es como 60 veces las reservas del Banco Central de la Argentina. 50.000 por 60, ¿no? Entonces, no saben qué hacer con esa plata. Entonces, por ejemplo, han empezado a comprar bonos de España y bonos de países europeos porque los ven baratos y de paso van poniendo un pie en Europa, ¿no? Fíjense cómo se están dando vueltas las cosas a escala global. Y después tenemos el tema del Medio Oriente, que está ahí latente. Japón puede pasar a ser una buena noticia. Esto puede ayudar a la economía global porque de aquí en más, con todo el plan de reconstrucción que tiene que hacer Japón, esa economía se va a recuperar y eso puede ayudar a la economía global. La parte buena sería que no hay virtualmente riesgo de inflación, por lo menos por todo este año, en Estados Unidos, y que por lo tanto las tasas de interés van a estar muy bajas. Cuando están bajas las tasas de interés en Estados Unidos, ¿qué hace la gente en todo el mundo? Empieza a buscar activos que rindan más en el resto del mundo, inclusive en la Argentina o en Brasil. Y lo que está de moda son los países emergentes. Los riesgos a monitorear son dos: o bien que la recuperación decaiga, o sea, como en el año 37, ¿se acuerdan la W que hicimos? Que decaiga de nuevo la economía global, o que nos vayamos al otro lado, que venga por alguna razón de nuevo la euforia y se arme una burbuja, o sea, que suban demasiado los commodities, que suban demasiado los activos en los países emergentes. Es decir, el extremo depresivo y el extremo eufórico es como que se está caminando sobre un filo de una navaja donde se puede caer de un lado o del otro. Por ahora yo creo que vamos a seguir bastante tiempo caminando sobre ese filo de la navaja de incertidumbre, donde a veces va a parecer que la cosa va para una desaceleración de la economía y a veces va para la idea de una euforia o burbuja en los países emergentes. Mi opinión personal es que, a pesar de todo esto, la economía global ha entrado en una nueva etapa de crecimiento, que va a crecer menos de lo que venía creciendo hasta antes de la crisis, que va a haber turbulencias todavía. Este año la serie de turbulencias que hay es impresionante realmente, y las va a seguir habiendo. O sea, no va a ser un mundo confortable, un mundo pacífico, un mundo agradable, va a ser un mundo bastante movido, pero creo que por la fuerza de los países emergentes va a continuar creciendo. Y ahora entonces vamos precisamente a los países emergentes por la gran importancia que yo le doy en cuanto a lo que nos interesa a nosotros, a Sudamérica y a la Argentina.